This call is now being recorded. Mamá, Hello, yes. Dime, Abraham. a ver, ¿estás lista? ¿Listo? ¿Estás listo? Sí, estoy lista. Lista, ok, lista. Ok, entonces, hoy vamos a hablar sobre tu niñez. ¿Puedes decirme dónde vivías cuando era niña? Cuando yo era niña vivía en Cuba, en la ciudad La Habana. Es la capital de Cuba. Ok, entonces, cuando era niña, ¿qué era la comida típica de Cuba que comía? Bueno, en Cuba había mucha variedad de platos típicos. Especialmente comíamos arroz, frijoles negros, pero también era muy típico comer semanalmente arroz con pollo, plátanos maduros, fricasé de pollo, en fin, había muchos platos. Y eso era la comida que comieron para las celebraciones familiares. ¿O eso Sí, era la comida para el día de día? casi siempre comida de día a día y si, por ejemplo, en fiestas señaladas como quizás la Navidad, Nochebuena, se tendía a comer un puerco asado con gris, yuca con mojo. ¿O como comemos ahora para Sí, Nochebuena? efectivamente, seguimos la tradición. Okay. En Cuba, ¿qué era el tamaño de las familiares? De las familias. Wow. La familia mía era bien numerosa. Yo tenía, te puedo decir, mi mamá tenía, eran 4 hermanos y cada uno tenía 4 o 5 hijos. Entonces, cuando nos reuníamos, éramos como 20 primos, más los Ah, tíos, las esposas de los tíos. eso es mucho más de lo que yo tengo. Sí, mucho Um, más. y puedes hablar sobre los ventajas y las desventajas de una grande familia. Wow. En Cuba, por ejemplo, o sea, cuando hacíamos fiestas, con solamente llamar la familia era suficiente, porque había más que suficientes personas que asistían a tus fiestas. Tenías más personas para eh, depender de ellas en caso de una emergencia. Tenías el apoyo familiar eh, para celebrar ocasiones de alegría, pero también en situaciones difíciles. Okay. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los juegos tradicionales de los niños en Cuba. Entonces, Okay, ¿qué juegos jugabas cuando tú era un niña? okay. Cuando era niña, yo que era niña, las niñas tendían a jugar a saltar la suiza. También jugábamos a los escondidos y no podía faltar, por ejemplo, cuando jugábamos, hay un juego que se llama Jackie, que es con una pelota y entonces teníamos eh, eh, no sé cómo explicarte cómo se trataba el juego, pero bueno, y sobre todo también tendríamos a jugar con patinetas. Ah, ustedes jugaban muchos deportes Sí, bueno, también. en Cuba se jugaba mucho el fútbol, que ustedes conocen como soccer, y también se jugaba mucho la pelota.
Okay. Y cuando era niña, ah, iba a espectáculos deportivos. No, por lo general no, son simplemente aquellos que tomaban lugar en la escuela, pero mis papás no eran aficionados al deporte y entonces por lo tanto no acudíamos a esos tipos de eventos. Ah, okay. Entonces es diferente ahora que voy a los juegos de fútbol y baloncesto con mi Sí, papá. no, yo no hacía nada de eso. Okay. Um, entonces, naciste en Havana, pero ahora vives en los Estados Unidos, entonces eres un inmigrante. Sí, lo soy. Después de salir de Cuba, ¿dónde fuiste? Nos fuimos a Barcelona, España, porque de ahí es nuestra familia. Okay. Entonces, ¿puedes contar un poquito de la memoria de salir de Cuba? Wow. Me recuerdo como si fuera hoy. Fue un día muy triste porque la familia no pudo salir unida. Mi papá tuvo que quedarse porque a él no le dieron el permiso de salida y entonces fue la primera vez que nos separamos de mi mamá y mis hermanos. Nos separamos de mi papá y fue difícil, a pesar de que cuando fuimos a España estábamos con la familia de nosotros en España, la familia de parte de padre en España. La separación fue difícil asimilar. Ah, okay. Um, y cuando fuiste a España, ¿qué Yo fueron tenía, los... ¿Sí? perdón, Ah, quería hablar sobre las diferencias entre Cuba y España. ¿Qué fueron las diferencias más um, más ah, relevantes. me- más significantes? Okay. Por empezar, era la primera vez que podíamos hablar libremente sin ser juzgado ni ser ni que nos que no se nos que fue la primera vez que yo pude hablar libremente y no sentir que estaba siendo vigilada de lo que decía. eh, en la escuela, en la calle, eh, se, era otro tipo de ambiente, otro tipo de aire que se respiraba y era pues el aire de la libertad. Y fue la primera vez que pude experimentar no sentir opresión, que no iba a ser juzgada por mi forma de pensar, ni Okay. por mis ideales, la ideología que tenía. Ah, entonces era similar como hoy en los Estados Unidos, que Como en los Estados Unidos, sí, sí. me siento igual, sí. Entonces, había cambios políticos. Um, pero puedes contarme sobre los cambios culturales también, como la comida casera y como el tamaño de su familia en Cuba entre España. ¿Cómo no? Okay, cuando fuimos a España, eh, ya la familia, era una familia nueva. Tuvimos que conocernos unos a otros porque éramos extraños, porque era la primera vez que yo los veía a mis primos y a mis tíos y y era la primera vez que ellos también nos conocían. Por ahí ya eso fue un shock cultural porque era totalmente diferente. Por empezar, el acento
de la forma que hablaban. Y en Barcelona en particular se hablaba un dialecto, o mejor dicho, se habla un dialecto que es el catalán, y entonces todo el mundo hablaba el catalán en Barcelona. Entonces en la escuela tuve que aprender a hablar catalán, pero era niña y y me adapté fácilmente. Eh, También la otra cosa que fue de gran diferencia era la escasez que existía en Cuba en aquel momento, en los años 80, que fue cuando yo salí, y entonces la sobreabundancia que había en España, que pude experimentar y pude ver la diferencia abismal entre Cuba y España, donde ¿Todavía había de hablas, todo. Ujú. todavía hablas catalán? No, se me olvidó. Okay. ¿Y cómo cambiaron las relaciones familiares en España? No, obviamente la familia de mi papá fue muy acogedora, nos hicieron sentir en familia y guardo muy gratos recuerdos de ellos. Ya mis tíos fallecieron, pero todavía tengo primos que están vivos y que todavía mantengo comunicación con ellos. No tan a menudo como me gustara, pero porque la vida cotidiana de uno es muy agitada y a veces no nos permitimos quizás conversar con más frecuencia, pero existe el contacto, existe la familiaridad entre las dos familias, a pesar de la distancia. Pues, hoy en España el juego fútbol es muy popular y me gusta el fútbol mucho. En esos años que vivía en España, el fútbol era un juego grande como es hoy. Sí, me recuerdo que a las 12 del día salíamos de la escuela para la casa, donde almorzábamos y tomábamos una siesta. Y cuando regresábamos a la escuela en la tarde, como a eso de las 3 de la tarde, todos los muchachos de la clase, antes de comenzar de nuevo las clases, todos los muchachos nos reuníamos y jugábamos fútbol, tanto las hembras como los varones. En España fuiste a unos espectáculos de fútbol, unos juegos profesionales. No, lo que fui fue a corridas de toros, ¿Fuiste a corridas de todo sí, una vez. una vez? ¿En qué ciudad tenía la corrida de todos? Todos. No sé, no creo que era Barcelona. Como era niño, uno no está al tanto de qué ciudad era. No, obviamente no era, fue por carro y quizás nos tardamos, no sé, quizás más de una hora a llegar. No puedo, no estaba consciente de qué ciudad habíamos ido. ¿Y qué piensas sobre la corrida de toros? A mí me pareció aburrida. ¿Piensas que es abuso para los animales? O, Es, sí, me parece que es una forma cruel, ¿sí? sí, de tratar a Okay. los animales. Um, ¿Y qué juegos jugaba um, en España que no fueron que no fue a fútbol? Fueron los No me, mismos no que me, jugaban en Cuba. no me recuerdo realmente eh, haber jugado así mucho en España. Me dediqué el tiempo que estaba allí, que fue por un año,
Me dediqué mucho tenía que estudiar mucho para aprender el catalán y, y jugaba con mis hermanos y con los amigos de la escuela jugábamos fútbol, okay, pero bueno, nosotras hembras jugábamos un ratico porque por lo general eran más bien los varones quienes jugaban, pero no me recuerdo así jugar un juego en particular, no que recuerde. Y después de vivir en España, ¿dónde fuiste? Vine para los Estados Unidos, la ciudad de Miami. Cuando vivía en Miami, ah, ¿vivía en una comunidad de inmigrantes o Eh, okay, en Miami vivía mi tía y viví con mi tía y mis primos por los primeros años, sobre todo el primer año y medio. En el barrio de nosotros en aquel entonces los vecinos eran cubanos igual que nosotros. También vivían americanos en el área, pero una vez que nos mudamos de casa de mi tía, sí, fuimos a vivir a un barrio que se llama La Pequeña Habana, que es muy conocido en Miami, porque la mayoría de las personas eran cubanas que vivían ahí. y piensas que es más fácil o más duro inmigrar a un nuevo país cuando es un niño entre cuando es un adulto? Es más fácil cuando uno es niño, porque el niño es muy adaptable. Para el adulto es más difícil porque tiene que aprender un idioma, pero hay veces no se dan las posibilidades de aprender cuando la persona tiene que trabajar. Mientras que el niño lo único que se dedica es estudiar, y entonces por lo tanto aprende. Y, y el niño siempre se... El Okay. niño se... Oh, ¿quieres decir algo más? No, el niño siempre es más flexible. Okay. ¿Y qué piensas son las diferencias más notables entre tu niñez y la niñez de sus hijos? Y ahora, bueno, hay mucha diferencia. Cuando yo era niña no se veía apenas el televisor. El niño era mucho más activo. Tendríamos a jugar afuera con los amiguitos del barrio. El niño hoy por hoy no tiene mucho roce con otros niños fuera de la escuela. Y hoy por hoy, por lo que yo puedo apreciar, el niño pasa la mayor parte del tiempo con sus aparatos electrónicos y esa es su única interacción. Mientras en Cuba el niño, o cuando yo era niña, la interacción de nosotros eran con otros niños, ya que había un nivel de socialización mucho mayor que hoy. Pues, gracias para su tiempo y hablar Muchas conmigo. gracias. Como no, muchas y, gracias por entrevistarme. y tenga una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Uh,